Entonces comenzamos, mis queridos hermanos, con la primera pregunta y le pedimos a nuestra hermana Reina que pueda poner la pregunta en toda la pantalla. Muy bien, y esta fue la pregunta que alguien nos hizo. eh, por eso digo, es importante que nos pongan, por ejemplo, de qué departamento del Perú, ¿no? O de qué país, para saber, ¿no? De dónde nos hacen estas preguntas. No solamente el nombre, sino de dónde nos hacen, de qué lugar nos estás mirando y de dónde nos hace la pregunta. Muy bien, aquí podemos ver, por ejemplo, esta pregunta dice, ¿debe un matrimonio compartir contraseñas de celulares y redes sociales? Muy bien, esa es la pregunta. La pregunta es muy buena, ¿no? A veces es un asunto y un problema de varios matrimonios. He escuchado yo muchas veces a muchos líderes, personas, ¿no? Aún siendo cristianos, ¿no? Los he escuchado a veces hablar, digamos, de cosas, vamos a ponerlo por aquí en nuestra pizarrita, ¿no es cierto? Eh, He escuchado, por ejemplo, que hay algunos que dicen, no, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que compartir mi contraseña con mi esposa, ¿no? O con mi esposo. ¿Dónde está la confianza, ¿no? Y a veces se usa palabras como esta, ¿no? ¿Dónde está la confianza, ¿no? Otros a veces son más agresivos en responder y dicen cosas como respeto, guardan respeto, ¿no? Respeto. ¿Dónde está el respeto? ¿Cómo es posible, no? Entonces, yo creo que particularmente pienso que justamente cuando alguien dice dónde queda la confianza, justamente por esa confianza deberíamos los matrimonios, ¿no? De no ocultarnos nada, de no tener nada a ocultas, ¿no es cierto? A veces hay hombres que le dicen a sus mujeres, por ejemplo, no, ¿qué es eso? ¿Cómo que te voy a dar la contraseña de mi Facebook o la contraseña de mi celular? ¿No? Respétame, ¿no? Respétame. Pero claro, de repente se habla de respeto, pero el respeto en el matrimonio involucra amor. Vamos a ponerlo aquí. Involucra amor. ¿Es cierto? No se puede pedir respeto en el matrimonio si no hay amor. O sea, nos respetamos en el matrimonio porque hay amor. Entonces, a veces se dice, ¿no? ¿Cómo te voy a dar mi contraseña? Eso es mío, mi celular. Respétame. Pero ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda el amor? ¿No es cierto? Entonces, no solamente es respeto, es también amor. Am, yo en la consejería pastoral he tenido a muchos matrimonios donde a veces, en la gran mayoría, en el 99.9% son los hombres los que usan términos como la confianza, el respeto y dicen no, que aparte que la Biblia no dice, ¿no? Que no dice, y cuando te caséis, tienes que daréis la contraseña. No, no, no dice la Biblia, no me manda. Pero luego de eso, a veces tropiezan, algunos hasta caen en adulterio y terminan perdiendo el matrimonio. Y luego vienen a mi misma consejería llorando, queriendo recuperar a la mujer, queriendo de repente recuperar el matrimonio, queriendo recuperar la familia, pero todo comenzó por esto, ¿no? Todo comenzó porque a veces queremos ser un matrimonio, pero ocultándonos cosas. Queremos ante la gente o queremos vivir un matrimonio, pero cada uno con su vida. ¿No es cierto? Tú con tu vida, tú con tus amigos, con tus conversaciones, que yo no las veo, pero tampoco tú veas, ¿no? A mis amigos, mis conversaciones, etc. La pregunta es, si somos un matrimonio, ¿no deberíamos vivir como un matrimonio? Entonces, hay algunos que exageran diciendo, no, pero cada uno debe tener su espacio. Por supuesto que sí, cada uno debe tener su espacio, pero en temas como estos deberíamos de ser sabios. No deberíamos ocultarnos las contraseñas de los celulares ni las contraseñas de las redes sociales. Vamos a ponerlo por aquí, en este asunto de las contraseñas. Muy bien.
en este asunto de las contraseñas. Yo veo dos cosas. Yo veo, por ejemplo, dos posiciones, veo yo en este asunto de las contraseñas. Que a veces hay algunos, ¿es cierto?, que no quieren por ningún motivo quieren darle la contraseña del celular a la mujer, y la mujer de repente le llega un mensaje al marido, o de repente lo llaman y, 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 y todo está en contraseña, ¿es cierto? Y entonces la mujer también hace lo mismo, ¿no? Porque a veces, aunque no se quiera, pero la mujer al ver que el esposo no le da la contraseña, entonces dice, no, yo quiero de repente, a ver, ¿estás en tu Facebook? No, contraseña. Tu WhatsApp, contraseña. Entonces la mujer también termina haciendo lo mismo. Entonces, aparentemente son un matrimonio, pero se ocultan cosas, ¿no es cierto? Y ese asunto es un problema, ¿no? Es un problema. Entonces, no debería de haber contraseñas. No debería de haber contraseñas, ¿no es cierto? Vamos a usar la misma palabra que usan a veces para decir de que no se dan las contraseñas. No confíe en mí. ¿Dónde está la confianza? Deberíamos de ser matrimonios, ¿no es cierto? Ahí está, la confianza. Deberíamos de ser matrimonios con una transparencia y una confianza de poder de repente, en el caso de los matrimonios, poder conocer nuestras contraseñas. Eso es muy importante, mis queridos hermanos. Pero también hay otro extremo, hay un segundo extremo, y es cuando a veces hay algunos que ya cometen un abuso, ¿no? A un nivel tóxico, como es una palabra que está de moda hoy en día, ¿no? Ya cometen un abuso, vamos a ponerlo por aquí. Ese es otro extremo, es cierto, otro extremo. Mujeres que le están revisando el celular al marido, mujeres que, por ejemplo, el marido pone ahí mejor amigo, ¿no? Ahí, en sus contactos tiene a uno que se llama mejor amigo, y la mujer le manda para probar, ¿no es cierto? Si en verdad es hombre o mujer, le manda un mensaje al mejor amigo diciéndole, ya le conté a mi esposa de lo nuestro, ¿no? Y el amigo, ¿no? El amigo le responde, le dice, ¿de lo nuestro? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, amigazo? ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Y la mujer le dice, no, sorry, lo siento, te estaba probando, soy la mujer de tu amigo, ¿no? Ya, o sea, si queremos contraseñas y queremos compartir cosas como matrimonio para tener este abuso de estar controlando, de estar revisando los mensajes, de estar mirando quién le habla al WhatsApp, ¿no? Hay esposos también que le ven a la mujer y le ven de repente, ¿no? Hermano de la iglesia, ¿no? Y dice, ¿será? Y le manda también un mensaje el esposo, ¿no? Mi esposo ya se enteró de lo nuestro, ¿no? Y el hermano le dice, ¿no? ¿Qué pasa, hermanita, no? ¿Por qué, de qué lo nuestro se va a enterar tu esposo, no? Que Dios te bendiga. Y el esposo, ¿no? Estaba probando solamente. Entonces, si vamos a querer nosotros compartir contraseñas para estar revisando, hay algunos matrimonios que a veces tienen la contraseña y a veces la mujer se pone a responder los mensajes del marido, ¿no? De repente un hermano le pone al marido, ¿no? Oye, te espero el día sábado para jugar pelota, ¿no? Y la mujer le responde, ¿no? No me estés invitando a jugar pelota, que yo quiero estar con mi mujer. No, ¿qué es eso, hermano? ¿No? Entonces, el problema ahí no es compartir la contraseña, es el abuso que se debe de conversar en esos matrimonios, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde entra la palabra respeto. O sea, ni el esposo puede invadir una falta de respeto, ¿no es cierto? La privacidad de la mujer, ni la mujer puede invadir la privacidad del esposo. Pero eso no significa que vamos a irnos al otro extremo, ¿no? De ocultarnos contraseñas, ¿no? Por ejemplo, yo le comparto, eh, por ejemplo, mi celular tiene contraseña, pero lo sabe mi esposa. Y el celular de mi esposa de la misma forma, yo lo puedo agarrar también, como mis redes sociales. También lo puede tomar ella, como también yo lo de ella. Ahora, de ahí a que yo me esté metiendo a los mensajes de ella, a estar mirando, mira, no tengo ni tiempo, ¿no es cierto? Ni tiempo,
ni tampoco, hermano, me nace hacerlo. Que la pastora esté también ahí viéndome, supervisando, esté preguntándome, ¿qué hermanita te ha hablado? ¿Qué es eso, hermano? ¿No? Entonces, esas cosas tienen que conversarse en los matrimonios porque el problema no es la contraseña, el problema es el matrimonio. Y cada matrimonio debe de conversar para que dándose la contraseña no caer en este abuso de estar fisgoneando, de estar controlándose, de estar entrando en celos. ¿Quién te llamó? ¿Quién te habló? ¿Quién te mandó ese mensaje? Pero ahí dice compañero de trabajo, será compañero, ¿no? Y si no, no, pero si me habló una hermana, ¿qué? ¿Tu hermana con bigote? No, le dice el marido, ¿qué? ¿Tu hermana con bigote? Seguro. No, es una hermana de la iglesia. Entonces, si vamos a estar con esos celos, entonces eso no va, ¿no? Entonces, hermano, pero sí yo recomiendo que se compartan las contraseñas. No debe de haber nada oculto en los matrimonios. No debe de haber nada oculto. ¿Y sabes por qué, hermano? Por una sencilla razón. Para evitarnos caer en adulterio. Para evitarnos caer en adulterio. Porque sea como sea, somos carne, hermanos. Sea como sea, hermano, llega un momento donde de repente una tentación, alguna conversación, algo que de repente te tienta, y si tú no tienes de repente a tu cónyuge, ¿no? Ya sea tu esposo o tu esposa, que tú sabes que tiene la libertad de cualquier día ver, ¿no? Ver tu celular. Si tú no tienes eso, tú vas a tener la privacidad para poder pecar. Porque tú dices, mi celular está en, ¿cómo se diría? Está con contraseña, ¿no? Ahí me pidió que le ponga contraseña y yo le he escrito ahí todas las palabras del libro de Apocalipsis como contraseña. Entonces, hermano, imagínate, no se puede, ¿no? Pero para eso los matrimonios deben de conversar para no caer en el abuso. Es horrible cuando la mujer está supervisando el celular del marido y está mirándole qué WhatsApp ha tenido el día de hoy. No, tiene que haber confianza en los matrimonios. Es horrible cuando una mujer es celosa. La mujer no debe de ser celosa, que con quién conversaste, que quién te habló, que por qué te habló. La mujer debe de saber que la Biblia dice que Dios cuida mejor que uno mismo. ¿No es cierto? Que Dios cuida mejor que uno mismo y que no hay nada oculto que no salga a la luz. ¿Qué haces tú persiguiendo mujer? ¿Ah? Ensuciando tu dignidad de mujer, persiguiendo a tu marido. ¿No es cierto? Entonces, si él te ama, no va a pasar nada. Y si algún día lo hace algo, todo sale a la luz. Pero ten dignidad. Igual también los maridos. Entonces, ¿debemos de compartir contraseñas? Sí, es importante. Porque eso nos ayuda a no caer en adulterio, ¿no? A veces hay hermanos o hermanas que dicen, no, pastor, a mí un día alguien me mandó, pero yo lo rechacé, porque a mí un día alguien me dijo algo y yo lo rechacé, pastor. Claro, lo rechazaste porque de repente simplemente no tocó tu corazón, pero algún día puede hablarte a alguien que sí toca tu corazón. De repente has rechazado, de repente a hombres que no los conocías, pero algún día alguien que tú conoces y de alguna forma te puede tentar, ¿no es cierto? Entonces, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, de la misma forma también los jovencitos, ¿no? Por ejemplo, mi hijita Reina, que es la única que tiene celular, ¿no es cierto? Mi hijita Reina también tiene su celular ella, ¿no es cierto? Y lo tiene ella abierto, sin contraseña. Su mamá lo puede agarrar, yo también lo puedo agarrar. Ahora, que yo esté yendo a su cuarto a meterme, a agarrar y a leer todo lo... Nada, hermano. Pero, ¿no es cierto? Pero ella sabe también, ¿no es cierto? Ella sabe y eso le ayuda a ella también a saber de que algún día su padre o su madre puede agarrar el celular y qué cosa puede haber, ¿no? Así que nos ayuda. Yo les recomiendo de que sí, pero eviten caer en este extremo de estar revisando todos los días los mensajes, quién te habló, quién te llamó, que por qué te habló así, que por qué mujeres que le dicen al esposo, ¿por qué te puso ja, ja, ja? ¿Por qué te puso ja, ja, ja? ¿Ah? Mucha confianza. ¿Qué es eso, hermanos? Eso no es de Dios, es de la carne, ¿no? Entonces esas cositas no van de parte de Dios, ¿ya? Ahora, alguien me pide de repente un texto de la Biblia, pastor. A ver, vámonos a Efesios. Vámonos a Efesios. Amén. Vámonos a Efesios capítulo 5, me parece que es. Ajá, muy bien.
Efesios capítulo 5, acá está, verso 31. Dice la Biblia en Efesios 5:31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, hablando de independencia del hogar, y se unirá a su mujer. Mira esa unión. O sea, el hombre se enamoró de la mujer se enamoró del hombre, los dos vinieron delante de Dios para casarse, pero el día que se casaron ya no son dos contraseñas, ya no es que cada uno tenga su vida, ya no es que cada uno tenga su espacio, no, sino se unirán y los dos serán una sola carne, una sola vida, un solo matrimonio. Entonces, ¿cómo es eso de que tu mujer tiene sus contraseñas en las redes sociales, en el celular, y tú no sabes nada? Y tú lo permites porque tú también quieres tener también tu vida privada, ¿no es cierto? Y dices, ya no importa, con tal de que tampoco ella puede entrar a mi celular. Yo pienso, así yo he visto caer a muchos matrimonios he visto caer. Así que yo les aconsejo que no hagan eso. A la pregunta de mi hermana Mut, que acaba con P, o Mute, ¿no? ¿Debe un matrimonio compartir contraseñas? Sí, pero por favor, cuidado con como dice mi hijita Reinita, cuidado con la toxicidad, ¿no? Cuidado con el abuso, con el estar ahí, con ese espíritu de celos. Eso no es de Dios, hermano, ¿no? Entonces, ¿debe un matrimonio compartir contraseñas? Sí. De celulares y de redes sociales, sí. Y de esa manera nos ayudamos a no caer en pecado, ¿no? A no caer en pecado. Muy bien. Siguiente pregunta. Hermana Reinita, por favor, suéltala en pantalla grande. Listo. Muy bien. Siguiente pregunta. Aquí nuestra amada líder Miriam Cardeña escribe diciendo, mi pastor, buenas noches. ¿Qué dice la Biblia sobre un matrimonio que congrega en diferentes iglesias, pero de la misma denominación? ¿No? Interesante pregunta porque está poniendo de la misma denominación, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, es como, por ejemplo, en diferentes células, ¿de cierto? Pero de la misma iglesia. Lo mismo sería en diferentes iglesias, pero de la misma denominación, ¿no? Está interesante. Mira, yo tengo un pensamiento y creo que la Biblia me respalda en eso. Por eso cuando escucho a otros hablar de diferente manera, yo sé que están totalmente equivocados porque la Biblia no respalda lo que ellos dicen. Por ejemplo, el pensamiento que yo tengo es que uno debe de congregar donde uno se siente bien. Uno no debe de congregar en un lugar persiguiendo al marido. Uno no debe de congregar en un lugar, como a veces pasa, por ejemplo, ¿tú dónde congregas? Yo congrego en la iglesia de mi tío, ¿no? Pero ¿estás contenta ahí en la iglesia de tu tío? No, yo preferiría congregar en otra iglesia donde ahí, por ejemplo, hay enseñanza, hay palabra, ahí de repente puedo crecer, desarrollarme. ¿Y por qué no congregas allá? No, es que me han dicho de que yo tengo que estar en la iglesia de mi tío. Bueno, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que tienes que congregar en un lugar. Por eso ese asunto de que si tu marido, por ejemplo, se va de la iglesia, la mujer, como que si fuera Firulais, ¿no? Tiene que seguir al marido. Eso yo no lo veo en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Hay gente que le llama a eso, por ejemplo, no, es que los dos tienen que congregar juntos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está? No es que son un matrimonio. Bueno, si son un matrimonio y para que no se separen, los dos tienen que estar en la misma iglesia, mi pregunta es, ¿esa es en la noche y en el día también los dos tienen que trabajar en la misma fábrica? ¿Los dos tienen que trabajar en la misma empresa porque son un matrimonio y no es bueno que uno esté en una empresa y otro en otra empresa? ¿O cuando es asunto de plata, ahí sí cada uno por su lado busca dónde trabajar y solamente en las cosas de Dios uno hace lo que uno quiere?
Yo encuentro en la Biblia, hermano, que la salvación en las cosas de Dios es personal. Por ejemplo, hermano, ¿te acuerdas cuando Dios sacó a Lot? Cuando Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, Dios le dijo a Lot y a su mujer, corran, eran un matrimonio, pero la mujer de Lot dice que tuvo una visión diferente al marido. Así dice la Biblia. Dice, y mirando ella a espaldas de su marido, o sea, qué feo es cuando una mujer tiene su propia visión. Y dice que esta mujer, la mujer de Lot, mirando a espaldas de su marido, miró hacia atrás. Pregunta, ¿por qué Lot no se quedó con su mujer? Para que sean un matrimonio. ¿Y por qué la mujer no siguió al mismo lado de Lot? Es que, hermano, la salvación es personal. En las cosas de Dios no es que tú tienes, que yo tengo. No tiene que ser así. Así como... y eso no tiene que chocar tampoco el matrimonio, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen, no, pero es que si él congrega en una iglesia y ella congrega en otra iglesia, entonces él puede ser tentado. O ella también puede ser tentada en esa iglesia porque está sola y él también está solo. Pregunta, ¿y en la empresa donde él trabaja también no puede ser tentado él? ¿Y en el negocio que ella tiene no puede ser tentada ella? Si en los negocios y trabajos ahí están con mundanazos, están con mundanos. En cambio en la iglesia se supone que están entre cristianos. Entonces, si cada uno congrega en una iglesia diferente y está mal porque pueden ser tentados con las hermanitas o los hermanitos, ¿no deberían también trabajar juntos porque ahí hay más tentación porque están con mundanos e inconversos? No, hermano, ese asunto no es correcto. Uno debe de congregar, primeramente, donde Dios te ha puesto, ahí debes de congregar. Segundo, tú debes de congregar donde te sientes a gusto, ¿no es cierto? Hay mujeres que a veces el esposo de repente se les exhortó, de repente se le reprendió o se resintió por algo el marido y el marido decide irse de la iglesia. Y hay mujeres que comienzan a minarse la cabeza. Ay, que me están aconsejando que donde va mi marido yo debo de ir. ¿Qué pasa, hermana? La salvación es personal. La Biblia dice, estarán dos en una cama, hablando de un matrimonio. Uno será llevado y otro será dejado. ¿Cuántas veces ha pasado que el marido se va? No, porque se resintió de repente porque una palabra fue dura del púlpito, o porque de repente lo sacaron del liderazgo. Se resintió el marido y se fue. No, ¿qué sentido irme ahora? Mi amigo del trabajo congrega en otra iglesia más grande, aleluya, ¿no? Y ahora yo me voy a ir a otra iglesia, ¿no? Y comienzan a dardear a la mujer. Donde va el hombre, va la mujer. Puro machismo, ¿no más? Y ahí está la mujer, ¿no? Porque donde voy yo, porque yo soy tu cabeza. Y la mujer dice, pero yo me siento bien en mi iglesia. Aquí en mi iglesia yo dediqué a mis hijos, aquí me casé, aquí tengo amigas, aquí tengo años, ¿no? Yo amo a mi pastor, a mis pastores, me gusta la palabra. Pero ¿quién te ha dicho? ¿Acaso Dios te obliga en la Biblia? Dios te obliga que tienes que irte. Pero a veces pasa, ¿no? Que algunas mujeres tienen ese pensamiento y varios casos han pasado que luego el marido se desanima y la mujer se queda en el aire. Se queda en el aire, ¿por qué? Porque ella no le preguntó al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú me has puesto en este lugar, pero yo siento ir detrás de mi marido. Al final siguió, el marido se desanimó y ella quedó en el aire. Entonces eso no está en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia vemos, hermano, el matrimonio, ya Antiguo Testamento, pasemos al Nuevo Testamento, el matrimonio de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, por ejemplo, era un matrimonio donde el hombre decidió mentir, ¿no? Y decidió pecar, y decidió sustraer, robar el precio que había prometido a Dios. Y dice que la mujer, ¿no es cierto? Cuando el marido hizo eso, cayó muerto. Y luego Pedro le preguntó a la mujer, ¿es verdad lo que dijo tu marido? La mujer pudo haber dado un paso al costado, pudo haber dicho, un momentito, si mi marido quiere pecar, si mi marido quiere mentir, si mi marido se le ha metido el diablo, si mi esposo quiere hacer eso, la salvación es personal. La salvación es personal. Pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer las cosas bien. Pero esa mujer, dice la Biblia, que le siguió al marido y al final también cayó ella muerta.
Entonces, se unieron juntos para el pecado, ¿no? Estuvieron juntos en la muerte y juntos se fueron al infierno. Entonces, esa unidad de matrimonio no es bíblica. La unidad del matrimonio tiene que ver con que mi marido tenga la libertad de trabajar en una empresa y yo, si trabajo en otro lugar, tengo la libertad de trabajar en otra empresa. No es que si somos matrimonio tenemos que trabajar juntos todo el día, porque si no, corremos peligro, porque somos un matrimonio, ¿no? Y si de repente el esposo, por alguna razón, de repente pasa a veces, por ejemplo, en los matrimonios, pasa que quien primero se convierte es la mujer, ¿no? Luego de repente, con el tiempo, se convierte el esposo, pero a veces el esposo tiene un amigo en el trabajo que lo invita a otra iglesia, ¿no? Pero está bien, y la mujer tiene que aprender a decirle, está bien, si tú de repente sientes, y de repente, tu amigo te ha invitado, anda, gloria a Dios, porque al final todos, si es una iglesia cristiana, es la misma palabra, es el mismo Dios, ¿no? Ese asunto de dividir iglesias es del mismo diablo, hermano. Es del mismo diablo. Entonces, eso no es correcto. Yo pienso que cada uno debe congregar donde está a gusto. ¿No es cierto? Acá no es que si mi marido se fue, yo tengo que ir detrás de ella. O si mi mujer de repente bajó espiritualmente y ya no congrega, me tengo que ir con ella, ¿no? Ni tampoco es un asunto familiar. Mi mamá se fue de la iglesia, yo también me voy con ella. Esto no... Esos son sentimentalismos, carnalidades. Luego la mamá vuelve y el hijo quedó en el aire. No, hermanos, cada uno tiene que mantenerse donde Dios lo ha puesto y tiene que ser fiel y leal, como dice la palabra de Dios. Entonces, ese asunto de vente a mi iglesia, ¿no es cierto? Vente a mi iglesia, o sacar gente de la iglesia, ¿no? O esas cositas, van en contra de un texto que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a verlo, por favor, en Lucas. Vamos a verlo, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Vamos para allá. Lucas, capítulo 9. Mire este versículo, hermano. A ver, vamos por acá, por acá, por acá. Aquí está. Aquí está. El título dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Dice la Biblia. Entonces, respondiendo Juan le dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Ah? Él se imaginaba que Jesús le iba a decir, ¿qué cosa? Alguien está echando fuera demonios, está predicando, y que no es de nuestro círculo, ¿no es cierto? No, Señor, le dijo Juan, hemos encontrado a alguien que predica, enseña, hablando de ti, y está que echa fuera demonios en tu nombre. ¿Sabes qué hemos hecho, Señor? Le dijo Juan, se lo hemos prohibido, ¿no? Te prohibimos que hagas eso. Yo me imagino a Juan diciendo, porque solamente mi iglesia es la verdadera. Porque solamente mi iglesia es santa y tiene la doctrina, aleluya, y las demás son del diablo, mundanas, ¿no es cierto? Herejes, ¿no? Pero solamente mi iglesia salva, solamente mi iglesia, mi pastor nomás es pastor, mi iglesia nomás es la verdadera, ahí nomás se mueve el Espíritu Santo, ¿no? Un día escuché a un pastor, con mucha lástima, escuché a un pastor decir que en su iglesia solamente, ¿no? En su iglesia desciende la lluvia del Espíritu Santo, los ríos del Espíritu Santo, ¿no? Y ya cuando botea algo, recién eso cae a las demás iglesias. Pero en su iglesia nomás, digamos, viene esa lluvia y ese río del Espíritu. Esa es carne, soberbia pura. Y es por eso que en ese tipo de iglesias es donde más escándalo se ve, donde más divisiones se ve. Es ahí donde más se ven que salen hasta en el televisor y cosas. ¿Por qué? Porque eso es soberbia. La iglesia, hermano, la iglesia no debería pelear entre sí misma. Deberíamos de respetarnos. ¿Tenemos diferencias? Claro que sí.
Unas de repente danzan, otras no danzan, unas cantan corito, otras cantan júbilo, unas se tapan hasta la cara, otros de repente tienen con decoro solamente, no lo sé. Son diferencias. Unos de repente creen que el arrebatamiento va a ser antes de repente de la tribulación, otros creen que va a ser en tiempos tribulacionarios, etc. Unos creen en el diezmo, otros en no, pero si predicamos la palabra, creemos en el mismo Dios, no deberían de haber esas diferencias, ¿no? Y es por eso, hermano, que en esas diferencias está eso de sacar, ¿no? Ven a mi iglesia, sal de tu iglesia, mi iglesia es la verdadera, en tu iglesia no está Dios. Mira, acá está, vamos a ver qué le respondió Dios, ¿no? Y se lo prohibimos, Señor, ¿no? Porque esas iglesias no son de Dios, la nuestra nomás. Se lo prohibimos porque no está con nosotros, o sea, no es de nuestra denominación, no es de nuestra doctrina, Señor, aleluya. Y Jesús le respondió, no se los prohibáis. O sea, eso de andar juzgando, criticando otras iglesias, prohibiendo y diciendo que la mía nomás no es de Dios. Jesús dijo, no te metas con ellos, no se los prohíbas. ¿Quién eres tú para hablar de otra iglesia? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Toda iglesia, es cierto, que predica la palabra, que enseña la palabra, que el pastor busca hacer las cosas bien y que predican la palabra guiados por el Espíritu, aunque hayan algunas diferencias, pero somos del pueblo de Dios. Y solamente el diablo divide, solamente el diablo busca dividir. Así que puede pasar de repente que de repente haya un matrimonio, como dice nuestra hermana. Puede pasar de que de repente la mujer se convirtió en una iglesia, ¿no? Se enamoró de un chico, pero luego el chico se quiere ir de la iglesia. ¿Tiene que la hermana seguirlo? ¿Por qué? ¿Dónde dice en la Biblia eso? ¿Dónde dice en la Biblia que la mujer tiene que seguir como Firulais al hombre? No, no importa que el hombre se equivoque, que el hombre vaya. Y a eso no le llama matrimonio la Biblia. Matrimonio la Biblia le llama, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el trabajo, con las labores, con la iglesia. No tiene nada que ver con las cosas que se hagan afuera, sino con el hogar. Con el hogar, ¿no? Imagínese, por ejemplo, en un matrimonio, ¿no es cierto? Que el esposo le diga a la esposa, ya me casé contigo. Tú vienes de una familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, y yo vengo de otra familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Ya escúchame, ya no quiero que vayas a tu casa, no quiero que vayas a tu familia, porque ahora es mi familia solamente, y tú tienes que seguirme a mí. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es de Dios. No, ese matrimonio, pastor, porque él no puede estar visitando a su familia por un lado y yo visitando por otro lado. No, sino los dos a su familia nomás, porque yo soy mujer y lo que él haga o diga, yo tengo que seguirle. ¿Así es? No, mi querido hermano, eso no es de Dios. Entonces, yo en los años que tengo sirviendo a Dios, he visto en la gran mayoría de veces, he visto que a veces los varones se resienten, dejan de congregar, o si no le dicen a la mujer, ya voy a congregar, pero vámonos a otra iglesia. Y a veces, hermano, he visto a las mujeres por complacer al marido, ¿no es cierto? Decirle a Dios, perdóname, Señor, pero yo voy a complacer a mi esposo. Y luego, pasado el tiempo, pasan los años, ellas extrañan su iglesia, extrañan la palabra, porque no es lo mismo, hermano. Porque una cosa es acompañar a alguien a otra iglesia, y otra cosa es crecer donde Dios te puso. Y otra cosa es congregar por puro gusto, porque te gusta la palabra, te gusta el ambiente, te gusta la iglesia donde tú estás. Así que yo creo de que no debería de ser así, ¿no? Como hemos visto en la Biblia. Tiene que haber respetos,
tiene que haber respetos. Si el esposo de repente quiere congregar en otro lugar, gloria a Dios, y la mujer le dice, mi amor, yo te bendigo, no hay problema, anda. Solamente que no critiques, no escupas, ni nunca te levantes, no escupas el plato donde comiste, la iglesia que te acogió, ni tampoco te levantes mordiendo la mano de aquel hombre que un día te aconsejó, de aquel hombre que un día hasta nos casó, ¿no es cierto? O te honró de repente con un cargo, no lo sé, no muerdas la mano, no hagas eso. De repente quieres congregar en otro lado, no hay problema, ¿no es cierto? Y no hay ningún problema. Ni yo voy a criticar tu iglesia, ni tú criticas la mía. No, con los años, luego ya Dios hará una obra, ¿no es cierto? Ya Dios hará algo con los años. Pero ese humanismo de estar siguiendo, saliendo, entrando, yéndose, ¿no es cierto? No va, no va, hermano. No, en el reino de Dios no hay ese asunto, ¿no? La salvación es personal. No hay ese asunto en el reino de Dios, ¿no es cierto? Que si se va mi mamá, me voy yo. Que si de repente, si a mi hermano le pasa algo, ¿no? A mi hermano, a mi hermana de sangre, yo también me voy. No, hermano, en el reino de Dios la salvación es personal, porque la iglesia solamente dura 1 hora, 2 horas, y luego, ¿no? De repente, todo el día yo puedo estar con mi hermano, puedo estar con mi mamá, y de lo más normal. O sea, no se rompe nada, pero cada uno debe de cuidar su vida espiritual, y especialmente donde Dios lo pone. Así que no haga caso a esas enseñanzas de algunos que dicen que si tu esposo se va, tú tienes que seguirlo, porque él es la cabeza y él es el que manda, ¿no? O que si de repente, y cosas como esa, yo no las veo ni bíblicas por ningún lado, ¿no? Especialmente porque siempre se rompe por el lado de la iglesia, por el lado de Dios. Pero para otras cosas y las cosas del mundo, ahí sí cada uno trabaja en diferentes empresas o cada uno va a diferentes lugares y ahí sí el matrimonio no se toca. Nada que ver, hermano. Eso no es bíblico. En el reino de Dios la salvación es personal. Y eso no quiere decir que en la casa se amen como un matrimonio, se respete, se quieran. Simplemente que cada uno crece donde Dios lo puso. Muy bien. Entonces, siguiente pregunta, mi querida hermana Reinita. Acá hay una pregunta, este es por el WhatsApp, ¿no? Por el número de contacto. Esta es una pregunta por el WhatsApp. Aquí está, que nos dice, hola pastor, buenas tardes. Una pregunta, pone. Cuando Jesús murió, ¿dónde fue el alma de Jesús? Pregunta. Cuando Jesús murió, ¿a dónde fue? ¿No? ¿A dónde fue? Sería bueno que siempre cuando nos hagan una pregunta pongan siempre su nombre, uno su nombre y de dónde, ¿no? De Los Olivos, de Independencia, del Callao, de Chorrillos, si es acá en Lima, Callao, o de qué departamento, de qué país nos manda. Porque a veces parece que nos mandan de un departamento, de un país, pero no nos ponen, ¿no? Le hago esta pregunta de repente desde Bolivia, o le hago esta pregunta desde Venezuela, le hago esta pregunta de repente desde el Cusco, ¿no? Sería bueno que siempre pongan eso. Y el nombre también, ¿no? Bueno, respondamos al hermano. Cuando Jesús murió, ¿no? Hola pastor, dice, cuando Jesús dio su vida por nosotros, ¿a dónde fue su alma? ¿A dónde fue? ¿Se fue directamente al cielo o a dónde fue? Bueno, vamos a responder las preguntitas. Muy bien, vámonos primeramente a Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23. Vámonos para allá, por favor. A ver, por acá. Acá está. Y permítame tomar un poquito del agua de la vida. Nada con la gaseosa, hermano. La gaseosa, ¡pof! Nada con la gaseosa. Todo con el agua de la vida. Agüita pura. Toma siempre agüita pura. Muy bien. Entonces, vamos a Lucas 23, 43. Aquí vemos a Jesús cuando está muriendo, ¿no? Dando su vida, porque a él, dice la Biblia, que a él no lo mataron. Él dio su vida porque él quería. Y aquí vemos que, digamos, al costado de Jesús, ¿no es cierto? Habían 2 hombres, ¿no? Uno que le decía, ¿no?
Ya pues, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo, ¿no? Y por ahí también sálvanos a nosotros. Y también al otro lado había uno que le decía, no, de verdad, a la verdad nosotros justamente padecemos, ¿no? Recibimos lo que merecemos, mas él ningún mal hizo. Y luego este hombre que se arrepintió, ¿no? Porque el Señor salvó gente hasta el último momento de su vida. Interesante, ¿no, hermano? Y este hombre que se arrepintió, uno de los dos ladrones junto a la cruz, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Y Jesús le respondió diciendo, de cierto te digo que hoy, o sea, después de morir, de acá a un ratito, pero no mañana, hoy estarás conmigo. O sea, no solamente tú conmigo, estarás conmigo en el paraíso. Padre Santo, ¿qué está pasando? Qué tremenda esta poderosa palabra, hermano. Permítame llevarlo por un tour. El tour que tuvo Jesús, ¿no es cierto? Después de morir. Entonces, aquí Jesús dio su vida por nosotros y le dijo al hombre que se arrepintió, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿dónde quedaba el paraíso? ¿Dónde quedaba el paraíso? Bueno, según la Biblia, ¿es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, la tierra, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la cruz de Jesús, ¿no? Según la Biblia, hasta ese momento que Jesús estaba predicando, el paraíso quedaba en el centro de la tierra. Entonces, aquí vemos un abismo grande, ¿no es cierto? Y aquí vemos un lugar, vamos a poner aquí, a ver, y aquí vemos un lugar, aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos, esto se le conoce como el Hades, ¿es cierto? Esto es debajo de la tierra, ¿no? En el lado derecho, aquí quedaba el paraíso. Aquí quedaba el paraíso. Y por el otro lado, al frente, ¿no? Ahí estaba el Hades. ¿Cierto? O el lugar de condenación. Aquí fue el rico, ¿no? Y lo vio enfrente que estaba el mendigo, ¿es cierto? Que estaba el mendigo, Lázaro. Y aquí estaba también Abraham, ¿no es cierto? Estaba Abraham, porque todavía Pedro seguía vivo arriba. Abraham simbolizando al Antiguo Testamento. Y este es el abismo, ¿no? Este es un abismo. De esto ya hemos hablado. Yo te invito, por favor, a que visites nuestro canal de YouTube, ¿no? La Gloria de Dios, Iglesia Internacional. En YouTube tenemos una enseñanza que se llama Vida debajo de la tierra. Y ahí enseñamos la vida que había de este lado paraíso, la vida que había de este lado de condenación, quienes vivían en este abismo, ¿no es cierto? Y quienes vivían abajo del abismo, llamado el Tártaro. O sea, vas a aprender, ¿no es cierto? Porque hay vida en el abismo, ¿no? Hay vida en el abismo. Y debajo del abismo hay un lugar, prisiones de oscuridad llamado Tártaro. Pero ¿quiénes están ahí? Entonces todo eso lo puedes ver en esa enseñanza que di. Por supuesto, como todo lo que hacemos, ¿no? Gratuitamente. Muy bien. Entonces, cuando Jesús murió, mucha gente piensa, cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, creen que el Señor se lo llevó al cielo. Pero según la Biblia, el paraíso quedaba, o el seno de Abraham quedaba en el centro de la tierra. Ahí quedaba. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor bajó a las profundidades de la tierra. Aquí bajó el Señor. Según la Biblia dice de que lo dejó en el paraíso al hombre que creyó en él y se fue al frente, al lugar de condenación, a testificar cómo valió la pena creer en él y cómo él salvó a la humanidad, a todos aquellos que creyeron en él, a testificar, ¿no es cierto? Y luego, después de testificar, se llevó el paraíso al cielo. A eso le llama Pablo, llevó cautiva la cautividad, de tal manera que en este momento todo aquel que muere
ya se va directamente nuevamente al paraíso, pero el paraíso ya no está en el centro de la tierra, está en el cielo. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús bajó? Ya vimos que el paraíso está en el centro de la tierra. ¿Dónde dice la Biblia que el Señor bajó a las profundidades de la tierra? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. A ver, Primera de Pedro, capítulo 3. Muy bien, vámonos por aquí al verso... Acá está, 19 y 20. En el cual también Jesús, luego de morir por nosotros, fue y predicó. Esta palabra predicó, lo puedes ver en otras versiones. Una versión que también te recomiendo mucho, la puedes encontrar, la hemos adquirido reciente, es la NTV. NTV, la nueva traducción viviente. La puedes encontrar en nuestra librería. Comunícate con nuestro administrador, Víctor Limo. Jesús fue y testificó, es la palabra aquí predicó. No es que predicó para salvación, testificó de la salvación que hizo. Dice, a los espíritus encarcelados. ¿No es cierto? Predicó. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Ve? Los que estaban en el área de la condenación, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en los cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Entonces Jesús murió, lo llevó al que se arrepintió, lo llevó al paraíso, lo dejó en el paraíso y se fue a testificar de la salvación que él logró en la tierra, ¿no? Para que sepan los que están en condenación de que todo lo que se hablaba de Jesús fue verdad, ¿no? Y no tengan excusa diciendo, no, pero siempre dice que viene, pero nunca viene. No, pero dicen que Dios existe, pero no hace nada por mí. Acá estoy. ¿Por qué no creyeron en mí? Testificó. Y luego se llevó al paraíso, al tercer cielo. ¿Dónde dice eso? Efesios. A ver, acá está. Efesios 4, me parece que es 8. Eso está antes de, sí, Efesios 4, 8. Mira lo que dice la Biblia. Acá. Por lo cual Jesús, después de morir, después de haber estado ¿cómo se llama? En el centro de la tierra, testificando, subiendo a lo alto, se fue arriba al cielo, llevó cautiva la cautividad. A los justos que estaban cautivos en el paraíso, en el centro de la tierra, se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿no? Porque alguno puede pensar, no, pero cuando murió, ahí subió, no es que descendió al centro de la tierra. Mira, y eso que subió, ¿qué es? Sino que primeramente descendió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, a testificar donde estaba el paraíso, y luego se llevó el paraíso al cielo, ¿no es cierto? Al cielo. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que ahora el paraíso está en el cielo? Vamos a Primera de Corintios. Ustedes preguntan mucho, ¿ah? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. A ver, Segunda de Corintios, me parece que eso está... A ver, vamos a verlo por aquí. Sí, acá está. Muy bien. Aquí, por ejemplo, Pablo habla cuando él fue arrebatado al cielo para ver cosas inefables. La palabra inefable significa cosas que no se pueden explicar con las palabras. Conozco un hombre en Cristo, dice Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue llevado, arrebatado al tercer cielo. Al tercer cielo. Aquí ya pasó cuando Jesús subió ya. No, aquí Pablo estas son las epístolas, ¿no? Aquí más o menos había pasado ya 30 años de que Jesús dio su vida. Pero dice que fue arrebatado al cielo. Y dice la Biblia, verso 4, y fue arrebatado, dice, ¿a dónde? ¿A dónde? Hablando del cielo, al paraíso. ¿Dónde está el paraíso ahora? Ya no está en el centro de la tierra. El paraíso ahora está arriba, en el cielo. Uy, Padre Santo. Vamos a ponerlo por acá. Paraíso. Está en el cielo, en el tercer cielo, ¿no?
El primer cielo es el que vemos aquí nosotros. Segundo cielo es todo el universo, ¿no? Y tercer cielo es más allá del universo. Como decía ese himno que yo cantaba antes en mi chiquititud cristiana, ¿no? Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, ¿no? Ahí está el trono de Dios, donde Dios vive. Entonces, ¿y qué pasó con el Hades? Así como una casa, cuando tienes un hijo, todo bien, 2 hijos, ya 2 cuartos, 3 hijos, ya pones a las 2 mujercitas en un solo cuarto y al varoncito, 4 hijos, Padre Santo, ¿qué está pasando? No, ya tienes que ya cortar la sala ya para hacer otro cuarto y se llena. De la misma forma también, más gente se va al lugar de condenación. Entonces el Hades viene a ser ya lo que era el paraíso. Todo esto ya viene a ser el Hades, ¿no es cierto? Más lugar para la gente que no acepta a Cristo en el corazón. Por eso, amigo, entrega tu vida a Cristo. Hoy es una buena noche, un buen día para que puedas entregar tu vida a Cristo y decirle al Señor, Señor, yo no solamente me conecto para aprender, no solamente me conecto para saber, me conecto para que si me he apartado de tus caminos, hoy me arrepiento con todo mi corazón y vuelvo nuevamente a congregar y vuelvo nuevamente a servirte, Señor. De repente entré en soberbia, en rebeldía, te pido perdón, quiero volver a empezar a hacer las cosas bien, Señor, me arrepiento. Y si tal vez hay un hermano, una hermana, que tal vez estás escuchando la palabra, y dices, no, pero yo tengo mi religión, te hago una pregunta. ¿De qué te sirve tu religión si sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo lisuriento, el mismo adúltero, el mismo borracho. Quieres cambiar, pero no puedes. La religión no sirve para nada. Dios ha permitido que escuches la palabra. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida al Señor. Ven a Él con todo tu corazón, dice su palabra, todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entrega tu vida a Cristo. No te predicamos religión. Yo siempre les digo a mis ovejitas, si yo fuera un predicador de religión, o si yo solamente predicara, ven a mi religión, hermano, yo volvería a la primera. Porque si el asunto fuera religión, ¿para qué salirme de una religión para meterme a otra religión? Mejor volvamos a la primera, donde podemos hacer lo que se nos da nuestra real gana. Seamos sinceros, ¿no? ¿Para qué salir de una religión para meternos a otra? Mejor quedémonos en la primera. Ahí yo hacía lo que me daba mi gana, mi real gana, mi gadarena gana. Pero no es cuestión de salirse de una religión para meterte a otra. Es cuestión de conocer a Dios, buscar a Dios. Y eso no se llama religión, se llama una relación con Dios. Así que entrega tu vida a Cristo. Ven a Él con todo tu corazón. Él te ama. Él te ama. Y no es casualidad que estés hoy aquí en esta noche. Muy bien. Vamos, por favor, hermanos, a ver cuántos hermanos están conectados en este momento. Vamos a ver en este momento. Gloria a Dios, Padre Santo. Muy bien. A ver a mis hermanos que están conectados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos? Qué bueno. Me alegra que estén conectados. Y vamos en este momento ahora a ver ya la última pregunta, me parece, porque ya nos queda ya poquito tiempo, ¿no? A ver, la última pregunta, me parece. Muy bien, y lo ponemos en pantalla grande. Listo. Y esta pregunta dice de la siguiente manera. Esta pregunta también es anónima. Entonces yo una vez más invito a todos los hermanos y hermanas a que puedan siempre poner su nombre y de dónde nos están escribiendo, ¿no? Del cono norte, del cono sur, de repente de alguna provincia, de algún departamento, de algún país, ¿no? O de repente de otro continente, ¿no? Ya hay personas que son de España, personas, hermanos, que son de otro continente, que ya empezaron también a escribirnos, más que todo para decir gracias por la palabra, ¿no? Y con eso basta. Así que, como también un día un hermano nos preguntó si tenemos iglesia también en Italia, ¿no? Todavía no tenemos iglesia en Italia, pero con el tiempo iremos abriendo obras en diferentes lugares y por eso yo pido a todos mis hermanos
que crezcan en la obra de Dios. No te quedes sentado, no te quedes oyendo, no te quedes en rebeldía, en tu orgullo. Al final, así no ganas tú, ni tampoco gana la obra de Dios donde Dios te ha plantado. Crece, desarróllate, ¿no es cierto? Y sé un obrero, un líder, sé un encargado de anexo, un coordinador, un misionero para irte a las misiones, a los departamentos, a los países, ¿no es cierto? Y a donde Dios te quiera mandar. Muy bien. Vamos entonces, hermano, a responder la última pregunta de nuestro hermanito que dice aquí: pastor, ¿cómo nos recomienda evangelizar en estos tiempos? Qué buena pregunta. ¿Cómo nos recomienda evangelizar en estos tiempos? Si todos estamos encerrados, ya es difícil digamos, darle la mano a alguien, ya, ¿cómo podemos evangelizar en estos tiempos, no? Las iglesias, los cristianos, ¿cómo nos recomienda evangelizar en estos tiempos? Bueno, yo tengo una forma de ver, ¿no? Por ejemplo, un día yo enseñé, hay un estudio que lo tenemos en Separata también en nuestra librería, que se llama El arte de evangelizar, ¿no? Y ahí enseñamos los tipos de evangelismo según la Biblia. Enseñamos también en qué momento es bueno evangelizar y en qué momento no, según la Biblia. Enseñamos los métodos de evangelismo según la Biblia que usó Jesús, que usaron los profetas, y etcétera, ¿no? Y hablamos ahí de 7 métodos de evangelismo. Pero creo que ahora no se puede. Por ejemplo, el método de ir a los hospitales. No permiten ahorita en los hospitales, ¿no? Que se pueda entrar libremente como antes. Y si se pudiera también, es un poquito peligroso en este tiempo. Ir, por ejemplo, a las cárceles también. Hasta donde yo entiendo, no se puede en este momento entrar a las cárceles como antes, ¿no? Y si se pudiera, también por la coyuntura que estamos pasando, es un poquito peligroso también, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en este momento el evangelismo? Bueno, yo puedo recomendar 2 tipos de evangelismos. El primero, las redes sociales. Las redes sociales. El segundo, aires libres. Muy bien. La primera, las redes sociales. Qué importante es, hermano, que todos nos metamos en la visión de invitar a alguien a que escuche la palabra de Dios. A veces, hermano, me desespera a mí, hermanos, que yo tengo que decirle: invita a tu familiar, invita a tu amigo, invita a tu vecino. Hermano, entre tú y yo, tú deberías de estar más interesado en hacer todo lo posible, compartir, invitar, pasar la voz, para que tu familia, no la mía, tu familia, escuche la palabra de Dios. Algún día Dios nos va a pedir cuentas, hermano. Cuando se está muriendo la gente en este momento, y ojalá que me dé tiempo para hablar algo más de lo que está pasando ahora, pero la gente se está muriendo, hermano. La muerte está caminando por afuera. Y si se muere un vecino tuyo en tu barrio, Dios te va a pedir cuentas por ese vecino. Necesitas predicar la palabra de Dios. Y ahorita las redes sociales es la mejor herramienta, hermano. Comparte la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios. Pastor, ¿es obligatorio compartir? Nada es obligatorio, nada. No es obligatorio amar a Dios, no es obligatorio congregar, no es obligatorio ofrendar. Depende mucho de si tú quieres y de la necesidad que sientes. Entonces, hermano, yo no puedo obligarte a compartir la palabra, pero en este momento, hermano, todo es redes sociales. Todo es redes sociales.
Y yo quiero animarte a que compartas la palabra. Yo siempre pongo al principio de cada prédica, yo siempre pongo comparte esta palabra en tus páginas, ¿no? En tus páginas. ¿Y sabes por qué pongo eso? Porque todos tenemos páginas donde participamos, ya sea ya páginas de grupos, ¿no? Grupos o páginas, ¿no? Grupos o páginas. Algunos tienen grupos de repente que si son de chorrillos, o de repente Sarita, o de repente Gamarra, o de repente grupos familiares. Y a veces yo noto que los hermanos comparten, pero comparten a la página, a la página de su misma iglesia. Por ejemplo, hay hermanos que comparten al grupo evangelístico La Gloria de Dios. ¿Para qué compartes la palabra al grupo evangelístico si el grupo evangelístico son los mismos hermanos de nuestra iglesia? Comparte la palabra a tus grupos, a tu grupo de promoción, a tu grupo de tu barrio, a tu grupo familiar, a tus páginas de Facebook, donde tienes tú de tus cantantes, de tus, no lo sé, ahí comparte la palabra. Entonces evangeliza, hermano, evangeliza, participa, ponle me gusta, comenta, ¿es cierto? Y eso, al tú ponerle me gusta y comentar, eso se hace visible a tus contactos de Facebook, de tal manera que te haces visible, te haces luz del mundo. Entonces, la mejor manera de en este momento, hermano, predicar es por las redes sociales, ¿no? Quiero anunciar, hermano, que hace un tiempo atrás nosotros empezamos con 400, creo, ¿no? 400 gente que seguía nuestra página de Facebook, La Gloria de Dios, ¿no? La Gloria de Dios, Iglesia Internacional. 400 eran los que nos seguían, los que ponían me gusta en nuestra página de Facebook. Ahorita, hermano, ya pasamos los 4,000, ¿no es cierto? Y nuestra meta ahora es 5,000, ¿no? En mi Facebook, en el mío, yo tengo mucho más que la iglesia, ¿no? Pero ahí yo no les pido nada porque ese es un asunto de mi Facebook. Lo que yo sí les animo es en el Facebook de la iglesia, ¿no? Entonces, hermano, compartamos la palabra, ¿no? Metámosle punche, comparte la palabra en tu Facebook, comparte la palabra, hermano, porque Dios nos va a pedir cuentas. No hay peor egoísmo, ¿no es cierto?, que no compartir la palabra, quedarte callado o no hacer nada. Comparte la palabra. Y segundo, aires libres. ¿Qué significa aires libres? ¿No es cierto? Que en cada zona hay coordinadores que están haciendo aires libres. ¿No es cierto? No campañas, aires libres. No sacan sillas, solamente sacan un reflector, solamente sacan un parlante, ¿no es cierto? Y la bandera de la iglesia. Y todos, cada uno en diferentes lugares, ¿no es cierto? Y uno que filma y se predica la palabra de Dios, porque está al aire libre. Y ahí van los miembros, participa de los aires libres de tu zona, ¿no? Los líderes apoyando. Y cada coordinador debe de hacer sus aires libres siempre en cada zona. Y cada miembro debe de invitar a los vecinos, ¿no? Vamos terminando, por favor. Estamos en tiempos, hermano, y ya se nos fue el tiempo. Estamos en tiempo, mis queridos hermanos, donde la gente se está muriendo. El día de ayer conversábamos con alguien y estaba averiguando en algunas conexiones y cosas que yo me entero. Hermano, lo que hoy vemos como segunda ola no se va a quedar aquí. No se va a quedar aquí. Hasta donde yo entiendo y me han compartido algunos datos, hermano, esto va a ir hasta una sexta ola. Esto va a llegar hasta una sexta ola. Y todo lo que estamos viviendo ahora, hermanos, de esta segunda ola, que vemos a un vecino morir, a un familiar que ha muerto, hermano, esto no va a parar ahora ni con la vacuna. Porque estas vacunas son pruebas que están haciendo con la gente. Pero este virus está mutando. Y cuando muta, se hace más fuerte, y la vacuna que se pone, la desesperación de los médicos es que no sabemos si estas vacunas es para una nueva mutación.
Y hasta donde yo entiendo, hermano, y mira que me gusta escuchar, me gusta leer y me gusta informarme y tengo contactos, se habla que esto luego viene una tercera ola, luego una cuarta ola, una quinta ola, una sexta ola. Y todo esto no se va a detener, ni este año ni el otro año. Así que vamos a ver a muchos familiares morirse. Vamos a ver a muchos vecinos morirse. ¿Por qué te callas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no eres parte? ¿Por qué? Entonces yo hoy te motivo con todo mi corazón. Deja ya las humanidades, las carnalidades y comienza a predicar la palabra de Dios. No esperes un choque para recién reaccionar. Reacciona para evitar el choque. Entonces solamente nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, estamos siendo guardados. Así como Israel, cuando vino la muerte sobre Egipto y todos los egipcios comenzaron a morir, pero Israel no moría porque la sangre del cordero se había puesto sobre la puerta. La sangre del cordero se había manchado cada puerta de la casa y la muerte miraba esa señal y no moría el pueblo de Dios. Así también ahora. Solamente los cristianos estamos siendo guardados, los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la sangre del Cordero de Dios está ya no sobre casas literales, sino que ahora nosotros somos la casa de Dios, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Ahora hay un misterio porque en el Antiguo Testamento la sangre tenía que estar sobre la puerta. Mi pregunta es, nosotros somos casas, pero mi pregunta es, ¿está sobre tu puerta? Tú te preguntarás, no entiendo, ¿a qué se refiere mi pastor? Pregúntalo eso para responderlo en una consulta pastoral, porque ese es un misterio y un secreto para que la muerte no te toque. Porque en el Antiguo Testamento la muerte pasó, pero la sangre tenía que estar sobre la puerta de la casa. Así que yo quiero motivarte, prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra. Es por eso que Chile se ha vacunado, pero nuevamente, ¿no es cierto? Parte de Chile, aún vacunados, han tenido que meterse nuevamente a una cuarentena estricta. Y si tú me preguntas, mi pastor, ¿usted cree que este año y el otro vamos a estar entrando y saliendo? Sí, este año y el otro vamos a estar un tiempo saliendo poco por poco y luego se vendrá una tercera ola, cuarta ola y nos volverán a meter. Nos volverán a meter. Entonces, ten misericordia de tus vecinos, predica la palabra. Ten misericordia de tu familia. Ten misericordia, predica la palabra. Ten misericordia de los tuyos y tú mismo arrepiéntete. Si estás en desorden, si estás en pecados ocultos, si estás en rebeldía, en soberbia, ten cuidado. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que el que se contamina, que se siga contaminando, pero habrán consecuencias. Y el que se está santificando, que se siga santificando, porque será guardado por Dios. Así que creamos y hagamos las cosas bien cada día.